Hola, doctores, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Por el chat, por favor, si pueden responder. Eh, sí, Marina, ¿se escucha bien? Bueno, bueno, vamos a tomarlo como un silencio positivo. Dice, el chat está deshabilitado. No, no, sí está, bueno, en preguntas y respuestas, ¿no? Mejor hablemos por ahí entonces. Y qué bueno, Esperanza. Gracias por tu respuesta. Bien, no sé, ¿qué tal les apareció la sesión de ayer que ha sido este ping-pong del abogado litigante? Espero que hayan podido un poco escuchar y, y entender, ¿no? La perspectiva de, por mi caso, un abogado con experiencia, pero en el caso de la doctora Nuria, pues con mucha más experiencia, ¿no? Ya creo que han visto dos formas de ver el litigio, ¿no? Y espero que hayan valorado y hayan tomado apuntes o se les haya grabado en, en todos ustedes, pues, este diálogo, ¿no? Que ha sido bien entretenido. La verdad, la he pasado bien, la doctora también la pasó bien. Pero bueno, vamos a lo nuestro, a lo de hoy, que es esta segunda sesión. Voy a compartir la diapositiva. Y en esta segunda sesión, pues, se denomina breve aproximación al proceso judicial. Eh, Ayer estábamos conversando, ¿no? Esto de esta figura que podemos ver acá al- a un demandante y a una demandada, o viceversa, ¿no? Y en medio el juez, que también puede ser el árbitro, ¿no? Hoy día también vamos a ver un poco del arbitraje como un método alternativo de resolución de conflictos. Pero bueno, en esta sesión vamos a tener toda esta estructura básica del conflicto y cómo ante, bueno, la crisis de cooperación, ante una imposibilidad de resolver el conflicto de manera pacífica, de una manera autocompositiva, pues nos tenemos que ir a la heterocomposición, ¿no? Que es el proceso judicial o la vía arbitral, pero nos vamos a enfocar finalmente nosotros en el proceso judicial. Bien, empezamos. Este es el índice. Vamos a partir por el conflicto. Después nos vamos a enfocar en el derecho objetivo, como a raíz de este conflicto que se genera entre las partes, pues el derecho objetivo va a ir al rescate de una de ellas, ¿no? De aquella que tenga una pretensión amparada en derecho y pues ante una crisis de cooperación, entre estas, por más de que alguna tenga una pretensión amparada en derecho, pues el Estado te otorga remedios, ¿no? Remedios para poder tú autotutelarte, poder ejercer la autocomposición o irte a la heterocomposición, ¿no? Que finalmente se desencadena en lo que son las MARCs, que son los métodos alternativos de resolución de conflictos. Y ante la imposibilidad de resolver el conflicto en las MARCs, pues nos vamos a ir al proceso judicial, ¿no? Tenemos que recordar que para irnos al proceso judicial tenemos que tener interés para obrar, ¿no? Que es esa necesidad de tutela urgente
concreta y actual. Entonces, ¿cómo se ve que, que tu necesidad, tu pretensión no es urgente? Pues porque no has agotado todas las vías necesarias, no has agotado los mecanismos, no has agotado los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Por eso, si lo vemos en la práctica, ante ciertas pretensiones, se pide como requisito ir a la conciliación extrajudicial, ¿no? Justamente para acreditar el interés para obrar. Es decir, no es una formalidad que nace de la nada y que se puso porque está en la ley y ya está. Es una formalidad que nace de la teoría del conflicto y de los métodos alternativos de resolución. Entonces, más o menos les he hecho un resumen de lo que vamos a ver hoy. De verdad que esta clase va a ser básica para situarnos bien, para que manejemos bien los conceptos y a partir de ahí construir nuestro proceso judicial y cada una de sus etapas. Va a estar muy relacionado. Entonces, espero su completa atención. Bien, en esta diapositiva lo que vemos pues son dos personas y una manzana en el medio, ¿no? O sea, lo he querido poner con este ejemplo que a propósito, este, la idea y todo esto pues también está explicada por el profesor Giovanni Priori y, y seguro lo van a ver. Si quieren les comparto el link del video donde se explica esto de una manera también muy dinámica. Pero bueno, vamos a ver un poco este gráfico, ¿no? Son dos personas frente a una manzana. Si nosotros observamos la sociedad, pues vamos a ver que existen este tipo de personas en los que se van a generar un sinnúmero de necesidades, ¿no? Y como saben, todas las personas queremos satisfacer nuestras necesidades. Y es más, no solo queremos, sino que tenemos que satisfacer algunas de estas para poder sobrevivir. En el caso de la manzana podría ser el alimento, ¿no? O sea, tenemos que comer para poder sobrevivir. Eh, pero ¿qué pasa? Que cuando hay más de una persona que identifica a un bien, en este caso la manzana, como capaz de satisfacer su necesidad, pues ahí surge eh, un conflicto, ¿no? Porque esta relación entre la persona y la manzana, pues se va a llamar interés, ¿no? Cuando hay una relación de satisfacción entre un bien y una persona, pues a esta relación de satisfacción se le va a llamar interés. Y cuando hay dos personas que que creen ver satisfechas sus necesidades con un mismo bien, pues existe un conflicto de intereses, ¿no? Y este conflicto de intereses es intersubjetivo, lo dice su nombre, porque es entre sujetos, ¿no? Ahorita no nos vamos al tema del derecho, pero digamos que es entre personas, ¿no? Por eso es intersubjetivo. A nivel judicial va a ser entre sujetos de derecho, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ver ese tema. Entonces, en este conflicto de intereses existe una pretensión y una resistencia, ¿no? Se puede definir al conflicto como la coexistencia de una pretensión y una resistencia acerca de un mismo bien, ¿no? Esta pretensión es justamente este pedido, este interés materializado, ¿no? En un pedido concreto. Y la resistencia es negarse a ese interés de la otra persona materializado en un pedido concreto también, que es la resistencia, ¿no? Que a nivel, a nivel judicial será la pretensión y la, pues, contradicción, ¿no? El derecho de defensa, la contestación. Y bueno, o sea, en esta relación, pues, es como van a coexistir esta pretensión y esta resistencia, y así es como surge el conflicto, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Que este conflicto
l- uno va a poder resolverlo conforme a sus necesidades, conforme a sus creencias, ¿no? Y es posible que alguna de estas dos partes decidan resolver el conflicto de manera no pacífica. Ante esta situación, ante la posibilidad de que haya un desbordamiento en el modo en cómo uno defienda sus intereses, pues entra el Estado, ¿no? Entra el Estado, quien a través del poder legislativo, pues interviene creando derecho positivo o el derecho objetivo, ¿no? Que van a ser estas normas que lo que finalmente lograrán es regular el interés de alguna de estas partes, ¿no? Entonces, cuando el interés de esta chica, por así decirlo, está regulado a nivel de derecho objetivo, su interés se va a llamar interés jurídicamente prevalente. Y cuando el interés de esta otra contraparte no está regulada en el ordenamiento jurídico, pues su interés se va a llamar interés jurídicamente subordinado. Entonces, el propio ordenamiento jurídico es quien admite como posibilidad, pues, que se produzca lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es la crisis de cooperación, ¿no? Este, en esta crisis de cooperación, pues las partes, o una de las dos partes, perdón, se va a negar a esta pretensión de la otra, ¿no? A este pedido en atención a sus intereses y sus necesidades, pues la contraparte se va a negar. Entonces, a esta negación se le denomina crisis de cooperación, ¿no? Que habiendo un derecho objetivo que tutela un interés, el interés del pretendiente, pues este, igual va a subsistir el conflicto, ¿no? Porque hay muchas personas, y eso pues ya lo sabe el Estado, que no ceden ante cualquier reclamo, ¿no? Entonces, como el Estado y el ordenamiento jurídico ya prevé esta situación, lo que va a otorgar son estos remedios, ¿no? Y así se les va a denominar. Eh, Estos remedios, pues lo que van a hacer es proteger el derecho o el interés del pretendiente, ¿no? Entonces, que finalmente se van a materializar, por ejemplo, en la autotutela o en la autodefensa. A ver, la autotutela o la autodefensa surge cuando el ordenamiento jurídico prevé que el remedio lo ejerza la propia parte demandante o la propia parte pretendiente. No estamos todavía en un proceso judicial, ¿no? La propia parte, es decir, por ejemplo, celebramos un contrato de, de arrendamiento y una de las partes, la otra parte, la contraparte, pues no, o sea, no quiere pagar una de las rentas y se retrasa por, digamos, 2 meses, ¿no? Ante esta situación, ante este incumplimiento de una obligación, el Estado otorga remedios a esta persona para que directamente se pueda defender. No es necesario la participación de la contraparte. Ojo, en la autotutela, la propia persona va a tener este remedio a su disposición que en el caso de un incumplimiento de un contrato de alquiler podría ser la resolución del contrato, ¿no? O a nivel penal, este, la legítima defensa, ¿no? Eh, una parte que ante la amenaza, ¿no? Ante el peligro inminente de que se le cause daño, es más, que se le pueda quitar la vida, pues el Estado le otorga este remedio, que es la legítima defensa, ¿no? Donde no es necesidad de que nadie, ni un tercero, ni un árbitro, ni un juez, pues lo declare para que sea efectivo este remedio.
Por otro lado, cuando el remedio es utilizado por las dos partes, es decir, ambas partes coinciden en la solución a su conflicto, pues vamos a tener o vamos a estar frente a la autocomposición, ¿no? Como ven aquí están las dos partes negociando la solución a su conflicto. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ahí en esta autocomposición va a estar presente la mediación, la conciliación, eh, la conciliación y la negociación, ¿no? Que es el trato directo entre las partes. Por otro lado, tenemos a que cuando no es posible que las partes negocien o acuerden la solución a su conflicto, pues va a ser un tercero quien va a resolver este, a nivel privado, que puede ser un árbitro, o a nivel público, que puede ser un juez, ¿no? Entonces es el juez quien va a decidir el remedio para la solución de este conflicto. Esto es clave, ¿no? Porque, como les he dicho, en la autotutela o la autodefensa, si entendemos que es la propia parte que puede resolver su conflicto ante la vulneración de su interés, pues vamos a identificar distintas figuras, ¿no? Como la resolución del contrato, de pleno derecho, por ejemplo, la legítima defensa, la defensa posesoria, ¿no? Y muchas otras. Igual en la autocomposición, vamos a ver que aquí se encuentra la conciliación, la mediación, la negociación y por último la heterocomposición, donde el árbitro o el juez es quien aplica el remedio. Y bueno, ante la negativa de las partes o de una de las partes de resolver el conflicto a nivel de métodos alternativos de resolución de conflictos, pues lo que toca es irse a un proceso judicial, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya no quise hablar de personas, de estas personas, y quise poner un ejemplo de una compañía como, como la persona que puede accionar y la SUNAT o el Tribunal Fiscal, ¿no? En este caso, la pretensión sería, pues, el, el pago indebido de unos tributos, ¿no? Es una pretensión tributaria. Entonces, tenemos que tener claro, ayer les decía que voy a enseñarles lo que es el proceso a través de un triángulo. Vamos a retroceder. Aquí, como ven, esto es un rectángulo, ¿no? En estas figuras de la autocomposición y en la autotutela, por ejemplo, es un cuadrado. Que quede claro eso, ¿no? La autotutela va a ser un cuadrado donde va a estar solo una parte, la autocomposición va a ser un rectángulo y la heterocomposición va a ser un triángulo, donde aquí podemos colocar al juez o al árbitro y donde la pretensión, el derecho de acción, pues no va a estar dirigido hacia la contraparte, como sí lo está aquí, ¿no? O sea, aquí es una negociación directa, ahí te diriges directamente con tu contraparte, pero aquí no, es un triángulo. El derecho de acción va dirigido al juez, ¿no? Y la pretensión, que es lo que se pide a nivel de conciliación, si está dirigido a la contraparte, pero previamente tiene que ser aprobada por el juez, ¿no? Y la contraparte igual, ¿no? O sea, a ver, en el proceso judicial no es que las partes interactúan, ¿no? Sino que lo hacen a través de un juez. Por eso, o sea, no es que una demanda es notificada directamente a la contraparte, sino que previamente tiene que haber una resolución que resuelva emplazar a la otra, ¿no? Entonces ahí entendemos un poco por qué por qué todos los escritos pues tienen que ir dirigidos al juez, pues porque justamente es un triángulo, ¿no? No es un rectángulo, es un triángulo. Van al juez, a la autoridad, a quien, porque hemos visto que no se ha podido resolver el conflicto directamente, pues hay un tercero que va a regular la comunicación y que además
también va a dirigir el proceso, ¿no? Por eso les decía que se quede claro este triángulo, este grupo de diapositivas hasta esta, creo que es lo más importante, ¿no? Entender el conflicto, cómo nace el conflicto, cómo nace este interés, ¿no? Que es cuando ves que una necesidad puede ser satisfecha por un bien, que en este caso es la manzana, ¿no? Quiero que les quede claro estos conceptos porque de verdad les va a servir como base para todo el proceso judicial y para entender todo. Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar de la estructura del conflicto. Eh, Podemos decir que el conflicto, además de de este choque de intereses, pues es un fenómeno complejo de tres dimensiones que se encuentran en continua interacción y que han de ser tratados si se desea lograr una solución duradera y exitosa. Entonces, en el conflicto también se puede utilizar la figura del triángulo, ¿no? Donde está una persona, un problema y el proceso. Entonces, el conflicto va a estar compuesto por la persona, el problema y el proceso. Vamos a ver qué es cada uno. Quiero precisar que en el grupo de diapositivas que sigue vamos a ahondar en los temas que hemos repasado con una diapositiva cada uno, ¿no? Hemos empezado con el conflicto, de ahí hemos seguido con la crisis de cooperación, de ahí con las Marx y de ahí con el proceso judicial. Bueno, ahora vamos a enfocarnos en cada una de estas figuras y vamos a tratar de entenderlas un poco más. Bien, dentro del conflicto, de la estructura del conflicto, ahora vamos a ver lo que es la persona, ¿no? Se refiere a los elementos psicológicos y relacionales del conflicto. Son aquellas emociones, sentimientos, distintos patrones de comunicación y maneras de procesar la información, ¿no? O sea, acá entra en juego la subjetividad, ¿no? En un conflicto siempre va a haber un choque de emociones, como les dije, un choque de intereses, ¿no? De personas, pero va a estar muy ligado a la subjetividad, a la cosmovisión de estas personas. Y también tenemos dentro del conflicto no solo a la persona, sino un proceso, ¿no? Que se refiere a la forma en que se toman las decisiones. Dice, las personas que se sienten excluidas o tienen la sensación de que no pueden influenciar en las decisiones que afectan sus vidas, rara vez cooperan con quienes toman las decisiones y apoyan estas decisiones. Y si el rechazo no es abierto, el comportamiento si se externaliza o se encubre. Las personas quieren procesos justos, eficientes, duraderos y lógicos. Es decir, en todo conflicto va a haber una necesidad de ir a un proceso en donde exista cooperación, ¿no? Este es otro, este es otro eslabón del conflicto, ¿no? Un proceso, la necesidad de un conflicto, de la resolución de un conflicto a través de un proceso, ¿no? A través de una toma de decisiones clara y objetiva. Y por último tenemos al problema, que son los temas específicos incluidos en el conflicto, ¿no? No sé, son dos pretensiones, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la manzana, este, el chico dice, pues yo quiero la manzana porque satisface mi interés, y la chica dice, pues bueno, acá hay un problema porque también satisface mi interés, ¿no? O sea, dentro del problema va a estar incluido las posiciones, que es dame la manzana, va a estar incluido los intereses, que es yo quiero la manzana para satisfacer una necesidad, y va a estar incluido las necesidades, que es la razón de los intereses. Y esto lo vamos a ver a continuación, ¿no? Vamos a ir con con las posiciones. Dentro del conflicto
pues como les dije, dentro del problema vamos a tener a lo que son a las posiciones, ¿no? Que son, haciendo un símil con el proceso judicial, van a ser las pretensiones. Es aquellas posturas que toman los actores y aquello que los actores dicen que quieren lograr. Los actores expresan sus posiciones como algo que quieren, como una exigencia inmediata. A ver, las posiciones es el pedido concreto, ¿no? Es el petitorio, digamos. El pedido concreto. Dame la manzana. Yo le digo al otro, dame la manzana. Esa es su posición. Ahora, vamos con el siguiente nivel, que es, perdón, son los intereses, ¿no? Es ese vínculo entre cosa y persona. Son las razones detrás de las posiciones. Son subyacentes a las posiciones y algunas veces son explícitas y muchas veces no. Las partes pueden establecer cierta posición porque tienen un interés en particular. A ver, es importante tener en cuenta esto al momento de negociar, que lo vamos a ver, ¿no? Porque si bien hay petitorios, pues tenemos que ver la causa petendi, la causa de pedir, los fundamentos de estas peticiones, que normalmente van a ser intereses, ¿no? Esta necesidad de satisfacer cierto derecho. Entonces, es importante identificar a los intereses también. Y seguimos con la siguiente figura, que es la cosmovisión. Además de las posiciones y de los intereses, pues es necesario valorar la cosmovisión de la otra parte, ¿no? Porque tú puedes decir que esta manzana es buena para ti, pero ¿qué es lo bueno? ¿No? Según tu cosmovisión, hablando de derecho, puede ser jus naturalista, puede ser jus positivista o puede ser post-positivista o constructivista. Es decir, tienes muchas ventanas abiertas para establecer qué es lo bueno. Un constructivista te va a decir que la moral es creada, ¿no? O sea, la moral es creada por el hombre. Un naturalista te va a decir, pues, que no existe una moral creada por el hombre, ni cada uno tiene su moral, sino que la moral es objetiva. Hay algo bueno en sí y hay algo malo en sí. No es que hay algo bueno para ti y algo malo para ti, ¿no? Es que existe lo bueno y existe lo malo. Y un pospositivista te va a decir, bueno, a mí no me importa, a mí no me interesa si tú crees que esto es bueno para ti o esto es malo para ti, a mí lo que me importa es lo que dice el derecho, ¿no? No sé si en el chat podrían ponerme en cuáles de estas posturas ustedes se encuentran y así participamos un poco. Bueno, entonces es importante, ¿no? Conocer la cosmovisión de las partes en conflicto. Muy importante porque así también se va a configurar como una herramienta necesaria para la resolución de este. Y por último tenemos a las necesidades, ¿no? Que es lo que les decía, que era la razón del vínculo entre la persona y la cosa. Son las demandas básicas que están detrás de la cultura, del interés y de las posiciones. Aunque las necesidades son comunes a todos a todos los seres humanos, estas son específicas a los actores en las formas de satisfacerlas y dependerá de la cultura en particular y sus formas de expresar las posiciones. Sí, he visto que están levantando la mano. Marina, ¿quieres participar? No sé si está habilitado la posibilidad de, de que puedan ustedes interactuar a través de audio, de voz. Entonces, vamos a igual a coordinarlo después, porque como este es tipo un webinar, entonces es distinto al Zoom normal, ¿no? No se puede controlar.
muy bien el tema de decidir quiénes pueden participar con audio. Pero bueno, lo coordinamos y vamos viendo. Por lo pronto, les agradezco que puedan comentar en el chat o o en las preguntas y respuestas, ¿no? También, que es otro chat. Les decía, ¿no? Que las necesidades es importante porque es este vínculo entre la persona y la cosa, pero va a depender mucho de los intereses y sobre todo de la cosmovisión, porque como les dije, aunque no lo crean, este tema de la filosofía del derecho y el derecho, o sea, y entender el derecho como tal, creo que de ahí depende mucho la decisión de los jueces, ¿no? Va a depender si un juez tiene una postura positivista, una jus naturalista o una pospositivista, que es lo que lo que ya les mencioné, que finalmente se reduce a la relación entre el derecho y moral, ¿no? Mm, que eso también es un tema muy controvertido. Vamos a continuar. No me quiero desviar de él. Ahora vamos con los métodos alternativos de resolución de conflictos. La negociación. Eh, la negociación, como les dije, es un método autocompositivo, es decir, son las propias partes quienes intentan directamente lograr una solución a través del intercambio mutuo de propuestas. Y aquí les he puesto este rectángulo, ¿no? Vamos de nuevo a este rectángulo, no es un triángulo, aquí es un rectángulo, hay dos partes. Entre ellas directamente, pues, tratan la resolución del conflicto. Siguiente, es que permite que las partes intercambien de manera directa, pues, soluciones satisfactorias, ¿no? Sin la participación de terceros. Acá es muy importante esto, la negociación, que normalmente se ve en el día a día cuando tú vas y le dices a tu deudor, oye, ¿sabes qué? Pues no me has pagado la renta de este mes, hay que llegar a una solución. ¿Crees que me puedas pagar a fin de mes? ¿En qué situación te encuentras, ¿no? Ahí también hay que identificar los intereses. Si tú vas de frente a decirle, pues págame la renta, él lo va a notar muy frontal, ¿no? Porque normalmente las posiciones o las pretensiones, pues uno se las dirige al juez, quien como es imparcial, y no está cargado de ninguna subjetividad, sino que es totalmente neutral, pues te puede entender la forma en cómo se lo pides. Le dices, juez, quiero esto, ¿no? Quiero que esta persona se someta a mi voluntad. Pero si tú vas y de frente le dices, oye, quiero esto, manifestando tu posición y no más manifestando tu interés, pues ahí es donde también se pueden generar conflictos, ¿no? Porque no sabes la situación en que está la otra persona como para plantear de frente tus posiciones. Entonces hay que tener en consideración esto para también su día a día, ¿no? O sea, no vayan de frente a manifestar sus posiciones. Tienen que identificar los intereses, ¿no? Los intereses porque finalmente estos intereses están vinculados a unas necesidades y pueden ser necesidades básicas, ¿no? O sea, de repente le está pidiendo la renta porque no tiene para comer o necesita pagar el seguro social o necesita pagar una deuda urgente si no le quitan la casa. Entonces, hay que tener en cuenta estos elementos de los que hemos hablado para todo tipo de negociación o en general con cualquier trato con una contraparte. Siguiente, el desarrollo de la negociación. A ver, uno de los elementos de la negociación, como les dije, son las personas, ¿no? O sea, dentro de la estructura estaban las personas, el problema y el proceso, ¿no? Y también añadíamos la cosmovisión. Pero ¿qué es lo importante aquí, como les decía, es separar a los actores o personas del problema? ¿Qué quiere decir esto? Que identifiques, o sea, como les decía, no vayas directamente con tu posición
ir directamente a atacar a la persona, a tu contraparte, ¿no? Por ejemplo, en la pretensión de que te pague el alquiler. No vayas y le digas, oye, eres un irresponsable, eres un incumplido y pues lo que toca es que o sea, que me pagues la renta, porque si tú haces eso, pues ahí te vas contra la persona y no necesariamente vas a resolver el problema, ¿no? Y normalmente cuando, por ejemplo, tú le pides a alguien, tú le dices, quiero que me pagues la renta, y tu fundamento es, pues eres un irresponsable, o sea, hay un incumplimiento de tu parte. Cuando atacas a la persona, eso se denomina a nivel de argumentación jurídica y a nivel de lógica, se denomina una falacia ad hominem, ¿no? Que es una falacia dirigida a la persona. A ver, las falacias son los argumentos más básicos que se consideran inválidos, ¿no? O sea, cuando tú vas y atacas a una persona y le dices, oye, irresponsable, págame lo que me debes, pues ahí estás, pues cometiendo una falacia, ¿no? Porque tu pretensión de que te pague la estás basando en un insulto a esa persona y no necesariamente en tus intereses. Entonces, cuando utilizamos el interés o la necesidad, que es más profundo, como un argumento de tu posición o tu pretensión, pues ahí estamos argumentando de una manera lógica y una manera correcta y definitivamente va a haber una mejor solución a cuando tú atacas a la persona, ¿no? Entonces, que estos factores no perjudiquen lo que realmente importa, ¿no? Las percepciones, las emociones y la comunicación. La falta de comunicación, estas barreras en la comunicación no perjudiquen la negociación. Concentrarse en los intereses y no en las posiciones. El negociador preparado busca los intereses ocultos tras las posiciones, ¿no? O sea, lo que les decía, ¿no? Vamos a buscar los intereses, no nos centremos en el pedido. Este, Muchas veces cuando, o sea, la gente te ignora simplemente por cómo te comportas al hacer tu pedido, ¿no? Con esa hostilidad. Bueno, vámonos a los intereses, seamos objetivos, finalmente queremos resolver, queremos concretar la satisfacción de un interés propio, ¿no? Entonces, hay que ir a los intereses y no a las posiciones. Otro elemento de la negociación es, pues, resolver a través de criterios objetivos. Es decir, si ustedes pueden ver en la pantalla, hay una hoja que se está partiendo por la mitad, pero el método que se utiliza para partir a la mitad es algo, es la simple lógica o doblar la hojita que lo hace una de las partes, ¿no? Entonces, probablemente acá pueda haber unos milímetros de diferencia entre una y otra cosa, entre una hoja y la otra, porque pues no se ha utilizado criterios objetivos, sino la subjetividad de una persona que cree que está cortando bien. Entonces, cuando vayamos a negociar, vayamos a los criterios objetivos, ¿no? O sea, no dejemos que una de las partes sea quien decida. Por eso también esto está muy vinculado con el proceso judicial, ¿no? Uno presenta un peritaje como parte, pero finalmente lo que da más credibilidad es el peritaje de oficio que ordena el juez, si se dan cuenta, porque ahí hay criterios objetivos y no subjetivos o parcializados. Es mejor utilizar la regla para cortar y la tijera que la propia mano que le corresponde a una de las partes, ¿no? Eso también es muy importante y es un elemento para la negociación. Siguiente. El proceso de negociación, ¿no? Es una prenegociación, es conocer la propuesta de la contraparte, analizar la relación entre las partes, identificar el objetivo de la negociación, conocer nuestras posiciones e intereses
identificar nuestra mejor alternativa al acuerdo negociado, establecer una agenda, es decir, hay que tenerlo todo programado, ¿no? A eso nos referimos con proceso, como el elemento de la negociación, un proceso, una agenda, y elaborar unas reglas de juego, igual, proceso, ¿no? Y el desarrollo, que en esta etapa es importante centrarnos en las posiciones, perdón, centrarnos en los intereses por encima de las posiciones para que se pueda encontrar una solución, ¿no? Pero en el desarrollo van a encontrarse estas dos cosas, las posiciones y los intereses, tienen que ir de la mano, ¿no? Así como en una demanda va de la mano tu petitorio y tus fundamentos de hecho, que son los elementos de la pretensión, en una negociación debe ir tus posiciones y tus intereses, que es, si hacemos un paralelo, es lo mismo, ¿no? ¿Y cuál es la idea clave? Negociar de acuerdo al método de Fisher, que es centrarse en las personas, separar a las personas del problema, lo que les decía, concentrarse en los intereses y no en las posiciones, eh, tener varias opciones, ¿no? Porque si uno tiene varias opciones, pues es más difícil que que la contraparte pues se niegue a cada una de ellas, ¿no? Y tener criterios objetivos, lo que les decía. Y en el proceso de negociación, o sea, va a finalizar con el cierre, ¿no? Que es donde se van a plasmar los acuerdos y compromisos a través de un acta, con responsabilidades y plazos mutuamente acordados y establecidos, ¿no? Es necesario eh, establecer plazos, porque en la práctica, cuando uno celebra un contrato, por ejemplo, y quiere hacerlo valer como un contrato preparatorio, por ejemplo, yo te digo, quiero venderte mi casa, y tú le enseñas al juez el pantallazo en donde te digo, quiero venderte tu casa, y tú dices ya, pues hay personas que demandan el cumplimiento del contrato con ese pantallazo. Y es que en realidad hay una oferta y una aceptación, pero no están los elementos del contrato definitivo que se pretende celebrar, ¿no? Y uno de los elementos importantes de todo contrato es el plazo. Entonces, también es una forma en cómo acreditar actos jurídicos válidos, ¿no? Porque uno puede decir, ya, sí te vendo, pero bueno, hay que tener criterios objetivos. De verdad quiso vender? Había un plazo, ¿no? Sobre, es lógico que uno quiera ver eso. Primero, el plazo, ¿no? Había un plazo en el cual se pueda ejecutar esta prestación. Entonces, igual en los compromisos, en los acuerdos, en las actas, ¿no? Todas estas negociaciones finalmente son acuerdos, ¿no? Son contratos donde pues una sea otra cosa, pero eh, hay que irnos al objetivo, que son los plazos, que son la identificación de las posiciones y de los intereses resueltos, y, y así vamos a poder tener una negociación efectiva y de verdad muy objetiva. Ahora nos vamos al siguiente método alternativo de resolución de conflictos, que es la mediación, ¿no? ¿Qué es la mediación? Es un mecanismo de resolución de conflictos en el que un tercero imparcial, sin poder decisorio, llamado mediador, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos mediante acuerdos. Y de nuevo esta figura, el rectángulo, perdón. Acá el tercero no está, no está encima, ¿no? Como en el triángulo. Está al mismo nivel. Y en la mediación este tercero va a participar simplemente como un comunicador, como un comunicador de cada una de las partes, ¿no? Y lo que va a hacer, se va a centrar en tranquilizar a cada una de estas, como vemos aquí, ya que haya un ambiente, pues, de cooperación, ¿no? Eso es lo que va a buscar la principal función, o sea, gestionar un buen ambiente de cooperación, pero para que las propias partes resuelvan su conflicto. Es decir, a diferencia de la mediación con la conciliación, si bien hay un tercero, en la mediación el tercero solo va a actuar como
un comunicador, un facilitador, como es quien va a preparar la cancha, ¿no? Por así decirlo. Los elementos de la mediación son el procedimiento. Es un procedimiento que va a resolver un conflicto entre dos partes con un acuerdo justo y legal, obtenido mediante un diálogo mantenido de forma voluntaria, es decir, acá no hay coerción, moderado por un mediador imparcial y neutral, ¿no? Como les decía, es quien va a poner o sea, quien va a preparar la cancha para que nadie se resbale, ¿no? Para que no entre el conflicto ahí de nuevo. Y este mediador, pues, va a tener una persona que para las partes tenga autoridad moral y, bueno, como les decía, no tiene poder coercitivo, es decir, es esa voluntad de las partes. Si quieren, las partes también lo sacan a este mediador, ¿no? No es necesario que esté presente. Eh, y bueno, hasta aquí con la mediación, vamos a seguir con la conciliación, pero quiero presentarles un video, ¿no? Para, para que vean lo importante eh, que es negociar en base a intereses o necesidades y no necesariamente en posiciones. ¿Quién busca al mediador? Dice Marina. Marina, al mediador, pues, yo creo que le va a buscar el demandante, ¿no? Este, si es que el demandante quiere resolver el conflicto. Pero eso va a depender de cada una de las partes, ¿no? O sea, quien esté más dispuesto a resolver el conflicto, pues quien va a buscar al mediador. El mediador no es una figura, pues, como la conciliación que está, digamos, por así decirlo, institucionalizada, ¿no? Es decir, no vas a ir a un centro de mediación, ¿no? Vas a un centro de conciliación donde el conciliador te va a formular, o sea, te va a proponer fórmulas conciliatorias, y ahí sí eh, es distinto a la mediación. Por ejemplo, como te dije, como decía, para presentar una demanda, en muchos petitorios, por ejemplo, civiles, es necesario ir a un centro de conciliación para acreditar el interés para obrar, ¿no? Ahí sí como que es un requisito. Y necesariamente tiene que ir, pues, la parte que quiere demandar, es decir, el demandante, o el demandado si quiere reconvenir, ¿no? Si quiere hacer una contrademanda. Entonces, la mediación, como no está institucionalizada, pues cualquiera de las partes, quien está más dispuesta a resolver el conflicto, es quien la va a solicitar. Bueno, vamos ahora con el video. Decir que te voy a dar. Porque crees que sabes lo que voy a hacer. Me confirman si se escucha bien, ¿ok? Porque crees que sabes lo que voy a hacer, que te voy a dar tiempo. No lo pienses siquiera. Por ahora soy el único entre tú y un ejército que arde por entrar aquí y liquidarte. Así que tú dime esto, Dani. ¿Por qué voy a estorbarles, eh? Explícame. ¿Por qué he de tratar contigo? ¿Qué vas a hacer? Tengo varios rehenes y ellos van a sufrir por tus errores. Fue una amenaza. Me has amenazado. Con solo eso me puedo largar, Dani. Las reglas de combate dicen
No arriesgas un ataque si el secuestrador mataría por represalia, y creo que he probado que estoy dispuesto a eso. Cosas no son lo que parecen. ¿Viste lo que hicieron? No te dijeron que venían porque me querían asesinar. Un disparo más. Y voy a dar la orden para que entren, ¿entendiste? ¿No crees que compraste algo pidiendo que viniera aquí? Porque tienes que recordar que soy un extraño para ti. No tienes idea de lo que somos. Necesito electricidad para encender la computadora y ver todo lo de Newbound. Quiero comida y mantas para los rehenes. Necesito un rehén, solo eso. Que sea Frost. Enciendan la electricidad. ¿Quiere repetirlo, Sabian? Estoy por salir con un rehén. Haga lo que le digo. Encienda la electricidad. Aprovecha y viaja. ¿Qué les pareció el video? No, no sé si han podido identificar cuáles han sido las posiciones, cuáles han sido los intereses y cómo se manejó la negociación ahí. Si me pueden comentar por el chat, a ver, en este video, cuáles han sido las posiciones. Mm. Alguien que se anime, ¿sí? Para que eso no sea un monólogo. Uy, no pudiste escuchar bien. El audio se paralizaba. Para todos se paralizó el audio. Para todos se escuchó mal. Lo repetimos, ¿les parece? Y me avisan, pues, si se paraliza. Ya, ok. ¿Sabes lo que voy a hacer? Ya, me comentan, por favor. Por entrar aquí, liquidate. Vean que Así tiene que un tú dime rehén. esto, Dani. ¿Por qué voy a estorbarles, eh? Explícame. ¿Por qué he de tratar contigo? ¿Qué vas a hacer? Tengo varios rehenes y ellos van a sufrir por tus errores. Fue una amenaza. Me has amenazado.
Ahora sí, ¿pudieron escuchar bien? Wow. Bueno, pero igual leyeron un poco, ¿no? Este, bueno, el video trataba sobre un, no sé, un delincuente y un policía. El delincuente estaba con el, con el rehén y pues estaba con una pistola amenazándolos, ¿no? Eh, y, y el policía, pues, o sea, como que le dice, suéltalo, ¿no? Creo que esa sería la posición del policía, pues, suéltalo. Pues, el malhechor le dice, pues no lo voy a soltar. O sea, como que, ¿no ves que yo estoy acá en un robo? O sea, ¿me entiendes? O sea, el interés que está detrás es, ¿cómo voy a soltar? Si lo suelto, pues me van a meter a la cárcel, ¿no? Si lo suelto, pues voy a estar yo en peligro. Entonces simplemente el policía le dice suéltalo y, y el malhechor le dice pues no, ¿no? O sea, como que se rehúsa. Hasta que uno empieza a ceder, ¿no? Y le dice, bueno, yo te entrego al rehén si tú me das electricidad, ¿no? Entonces, qué importante. Yo lo escuchaba también de un profesor que la mejor posición para negociar es cuando tú primero cedes algo, porque la otra persona pues se va a tener que ver agradecida contigo, ¿no? Y entonces es ahí cuando tú puedes plantearle tu posición. Cuando tú has cedido algo para satisfacer cierto interés y esa persona va a ceder, en este caso, pues le dijo, dame electricidad y yo a cambio te doy, o sea, tú dame electricidad y yo a cambio te doy un rehén, ¿no? Entonces, para que vean que esto de la teoría del conflicto y la estructura del conflicto, pues se ve en la realidad, ¿no? Ahora vamos a ver otro video, pero ya donde no va a ser este diálogo, sino donde va a haber un tercero, ¿no? A ver, vamos a escuchar. Espero que se escuche. Creo que es porque yo estoy con el audio prendido y por eso no se escucha, pero bueno, voy a tratar si no, también les explico un poco, pero vamos a intentarlo una última vez. Prometido, qué linda tarjeta. ¿Dónde está el resto? ¿El resto? ¿Son todas? Te pedí 50 computadoras con teclados, cajas, monitores y fuentes de poder, no solo tarjetas. ¿Qué? ¿Solo tarjetas? Perdón, ¿solo tarjetas? Esto es una obra de arte, está. Las tarjetas cerebro son. Nadie está haciendo nada igual, son. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Creo que lo que mi colega quiere decir es que no estás viendo las posibilidades. Eso en sí es una computadora impresionante. No, no para el consumidor. Entonces quizás su consumidor deba empezar por aprender a hacer funcionar eso, ¿no cree? Escuchen, me vendiste una computadora con un teclado y monitor. Esto es una tarjeta. Estoy seguro de que esto es un kit muy básico, pero bueno, para la persona común, para la persona que no es un ingeniero, ni está en un club de computadoras como ustedes, no va a saber qué demonios es eso. La persona promedio no quiere armar su propia computadora, solo quiere comprarla, quiere sacarla de la caja, conectarla y que funcione. Steve, ¿estás escuchándome? Sí.
creo que fracasé no en el intento porque estaba con yo el audio prendido, pero ¿se puede escuchar o no? Bueno, pero bueno, les voy a explicar igual de qué va ¿no? Como ven, hay este personaje de aquí. Bueno, Aston Catcher como que le ofrece a su cliente, pues, o sea, como que le dice, acá tienes lo que me has solicitado, pero el cliente le dice, oye, pero yo te he solicitado unas computadoras, no este disco duro, por así decirlo, ¿no? Interno, no esta memoria, no esta placa, ¿no? Como, esta placa, perdón. Y, y él le dice, oye, pero él le dice basado en, porque ve que el cliente le responde mal, le dice, oye, yo no te he pedido esto, el otro basado en emociones, en subjetividades, pues reacciona de una manera, pues porque simplemente le ha dicho, la otra persona le dijo pues su posición directamente, le dijo, yo no te he pedido esto, dame lo que yo te he pedido. Y el otro, como es normal, cargado de subjetividad, dice, oye, yo me he esforzado tanto en esta placa, esto vale más que una computadora de las que tú quieres, ¿no? Y bueno, aquí Aston Catcher es quien un poco apacigua las aguas y actúa como un mediador, ¿no? Actúa como un mediador, el cual va a estar, eh, va a tomar las cosas con más calma y le dice, bueno, mira, este es un gran producto y yo estoy seguro que lo puedes utilizar para vender las computadoras por partes, ¿no? Y así vas a poder generar un, un mejor negocio, ¿no? Entonces, vean cómo en la realidad este, todo parte por identificar las posiciones, por los intereses, y si ustedes lo practican, pues van a llegar a solucionar conflictos que finalmente a los abogados nos pagan para eso, para solucionar conflictos. No necesariamente la cultura hoy en día, la cultura jurídica peruana o la del cliente peruano, o la del, perdón, la del abogado peruano es vender el proceso judicial, cuando lo que le interesa al cliente, y a veces muchos nos aprovechamos, bueno, no sé, muchos nos aprovechamos, por así decirlo, ¿no? Porque decimos, pues nuestra chamba es que se vayan a proceso y nuestros jefes nos pueden decir eso. Pero finalmente uno puede incluso negociar hasta la pretensión económica en base a la resolución del conflicto y no necesariamente por traspasar por un proceso judicial como han visto en la serie Suits, ¿no? Que Harvey Specter normalmente va a la negociación, ¿no? A la negociación directa, ¿no? Va con la otra parte y le pone las cosas claras y así es como se maneja eh, eh, la solución de conflictos en Estados Unidos. Lamentablemente nosotros no tenemos una cultura de esa manera porque si nos atrevemos a decir, mira, yo no voy a hacer que te vayas a un proceso judicial y te voy a solucionar el conflicto, el cliente que no está muy enterado de la situación te puede decir, oye, pero si solo vas a hablar, ¿me vas a cobrar tanto por eso? ¿Me vas a cobrar tanto simplemente por ir a hablar y lograr que me paguen? Pues, pues sí, ¿no? Porque para esto, para identificar intereses, por eso es este curso, ¿no? Podrían decir sí, porque yo he invertido en este curso, los que han invertido. Yo he invertido en este curso, he invertido en mis cursos de procesal, de teoría del conflicto, para aprender esto y a lo largo de la carrera profesional, pues me han enseñado esto. Y entonces, lo mínimo que te pido es que respetes lo que yo puedo lograr, simplemente con hablar con el cliente y lograr una negociación, ¿no? Eh, es como cuando no sé, escuchaba una historia de que
en un barco, pues se malogra, no sé, algo del barco y ya no funciona, ¿no? Y llaman a un ingeniero y toca, o sea, como que con simplemente agarra un martillo y le da el toque preciso y el barco o esta embarcación pues vuelve a funcionar, ¿no? Y, y le dicen, oye, ¿cuánto me cobras? Era el mejor ingeniero del mundo, ¿no? Le dice $1 millón, pero si solamente has tocado con tu martillo y así lo has arreglado, sí, pero para, para saber la precisión del toque y para que no malogre o perjudique esto que estoy haciendo, pues he tenido que estudiar toda una vida, ¿no? Y por eso cobraba $1 millón. Entonces, quiero que se queden con eso, ¿no? Que, que finalmente los abogados somos solucionadores de conflictos. Y entonces, para solucionar un conflicto, necesariamente vas a tener que conocer el conflicto. Y eso es lo que quiero que se lleven de este curso, ¿no? Que finalmente es identificar los elementos estructurales del conflicto y llevarlos a la práctica. Eh, no sé si tienen algunas dudas. Me dice, a ver, vamos a ver el chat. De dos posiciones bien polarizadas, se encuentra en una posición media cuando se da cuenta que el delincuente tiene una posibilidad de tener una información y la gente que estaba ahí solo lo quería asesinar. Encuentra un punto en común que el delincuente no busca asesinar a nadie. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, finalmente esa intención del delincuente de no querer hacer daño es lo que genera en el policía, pues su intención también de cooperar, ¿no? Qué bueno, o sea, y qué bueno que tú tengas una perspectiva distinta a la mía, porque de eso se trata, ¿no? Pero finalmente los dos llegamos en eso, que hubo una intención de cooperación, ¿no? Y excelente, ¿verdad? Yusef. En Estados Unidos, también, Josep, en materia penal hay la posibilidad de solucionarlo mediante conciliación. Aquí se limita al principio de inmediación nada más. ¿A qué te refieres, Josep? O sea, no sé si nos puedes comentar un poco más acerca de esto. No lo he comprendido muy bien, o tal vez el contexto, ¿sí? Pero bueno, vamos, o sea, mientras nos respondes, este... Bueno, la idea es esa, ¿no? La idea de esta sesión ha sido esa, identificar el conflicto, este, sus elementos, y bueno, a través de este tener claro los elementos, pues ser capaces de irnos a una negociación, y ahí un poco, ¿no? La estrategia, ¿no? ¿Cuál es lo que te conviene? Una negociación, o sea, ¿crees que la otra parte está dispuesta a verte cara a cara, ¿no? O no te vas a un proceso judicial, pero buscas a alguien que apacigüe las aguas a través de una mediación, ¿no? Y ya si quieres que esta persona participe un poco más, dices, nos vamos a la conciliación, donde finalmente nos van a proponer soluciones, una persona que ha sido preparada, porque recordemos que los conciliadores pues tienen que tener un curso de preparación y ya también va a poder ayudarlos, ¿no? Y finalmente, si esto no da la solución al conflicto, pues nos vamos al arbitraje, ¿no?
Nos vamos al arbitraje en el caso de una heterocomposición privada o nos vamos al proceso judicial en el caso de una heterocomposición pública, ¿no? Eh, y bueno, ya no sé si tienen otras preguntas. Vamos, este, igual les voy a dejar el link de los videos en el chat, ¿ok? Sí. Y bueno, mientras terminamos, vamos a hablar un poco de ¿De qué quieren hablar ya con estos pocos minutos? ¿De la conciliación o del arbitraje? Ustedes decían, arbitraje, ¿ok? Ya tenemos dos, vamos con el arbitraje. Excelente. El arbitraje. El arbitraje es el medio de solución de conflictos mercantiles que consiste en poner voluntariamente en manos de un tercero la solución de los mismos, comprometiéndose las partes a respetar la decisión que aquel tenga a bien tomar. Ahora, el arbitraje no solo puede ser de conflictos mercantiles, también hemos visto que hay arbitraje laboral y en general de todos los temas comerciales, ¿no? Eh, También el tema de contrataciones con el Estado, se puede ir a un arbitraje, ¿no? Entonces, es un método de solución de conflictos en los que nos ponemos en manos de un tercero, pero este tercero es un privado, ¿no? No va a ser un juez. Y, y recordemos que en el arbitraje puede ser de derecho y de conciencia, ¿no? Es de derecho cuando va a ser un abogado quien va a resolver el conflicto tratándose, si así lo desean, de un tema de derecho o de conciencia a una persona experta en el tema que se está vertiendo, ¿no? Y vamos, es un medio para solucionar conflictos. Los conflictos se resuelven por árbitros independientes e imparciales. Los árbitros resuelven en virtud de la autoridad que le confieren las partes en el convenio arbitral. Y, a ver, un convenio arbitral, vamos aclarando conceptos, ¿no? Convenio arbitral es aquel acuerdo que se estipula en un contrato para que en caso de un conflicto, pues nos vayamos a una heterocomposición privada y no a una heterocomposición pública, ¿no? Es un sistema privado de solucionar conflictos y el procedimiento arbitral y el laudo son independientes del Estado. Los tribunales ordinarios solo intervendrán para dar eficacia al laudo cuando las partes no cumplan. Es decir, nosotros nos podemos ir al Poder Judicial para darle cumplimiento al laudo en caso las partes no cumplan, porque recordemos que tenemos títulos ejecutivos, ¿no? Y estos títulos ejecutivos son los que van a ser los resolutores del conflicto y cuando la parte no quiera cumplir un título ejecutivo, pues puede ir a un proceso de ejecución a ejecutar el laudo, ¿no? En este caso se puede ir a ejecutar una transacción, por ejemplo, una, una conciliación igual extrajudicial, si es que las partes no quieren cumplir, porque tienen la calidad de cosa juzgada, ¿no? Y algunas materias arbitrales, ¿no? Dice que las materias arbitrables son las controversias sobre materias de libre disposición,
conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen, ¿no? A ver, ¿qué son materias de libre disposición? A ver, no importa identificar la lista de las materias, muchas veces nos vamos a eso, ¿no? Queremos eso, que nos digan qué materias se pueden, son arbitrables, ¿no? Lo importante es entender el concepto. Libre disposición se refiere a aquellas en las que el ordenamiento jurídico no le otorga una calidad imperativa. Es decir, no se trata de una norma imperativa, de un derecho imperativo que sí o sí tienes que cumplir porque se basa en el orden público y las buenas costumbres, sino que dentro de la autonomía de la voluntad que el Estado te otorga para satisfacer tus necesidades, pues puedas elegir negociar estas, ¿no? Puedes elegir este, transar sobre estas, ¿no? Por ejemplo, los temas comerciales, ¿no? De transportes, contratos, en todo lo que tenga que ver con dinero, puede ser, ¿no? Salvo, por ejemplo, eh, el tema salarial, ¿no? El tema laboral salarial, porque ahí ya no está vinculado solamente con el dinero, sino también con la subsistencia de la persona, ¿no? El sueldo y las pretensiones salariales están muy vinculadas con el derecho a la subsistencia de la persona, ¿no? Porque uno con su sueldo se alimenta, uno con su sueldo se viste. Entonces, este tipo de materias no se pueden someter a acuerdos por privados. Dice, el convenio arbitral, lo que les decía, ¿no? Es el acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias en las que haya surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza. Y bueno, eso, eso ya que se acabó el tiempo, que ha sido de verdad muy bueno aprovecharlo con ustedes, pues con esto del arbitraje nos quedamos y la siguiente sesión vamos a entrar al proceso judicial, ¿no? Vamos a entrar a la etapa postulatoria, eh, a la etapa de la pretensión, de la contradicción, a la etapa de los presupuestos procesales, de las condiciones de la acción. Este tema también es increíble, los presupuestos procesales y condiciones de la acción. Los requisitos que son la competencia, la capacidad, los requisitos de admisibilidad, pero no todos los requisitos, sino algunos, vamos a enfocarnos en esto. Pero como ven, no se trata de llenarlos de conceptos, sino de llenarlos de relaciones lógicas, ¿no? Para que a partir de tres simples conceptos puedan entender todo el proceso y puedan plantear su defensa de una manera adecuada. Entonces, chicos, sin más, yo me, des- eh, yo me despido y ya dejamos la conciliación igual. Para mañana la podemos ver, si les parece, un poco antes de iniciar el proceso judicial y así tocamos este tema también y no lo dejamos de lado. Tocamos esto y bueno, me despido, que tengan una buena noche y nos vemos mañana. Chao.